Estem aquí a Casa Capella, estem a la regidor de José Antonio Ricis Saavedra, de Verds Urbans, Espai Agrari i Forestal, amb una entrevista molt especial perquè farem una miqueta de resum, si vols. Benvingut a la ràdio, benvingut a aquest espai i sobretot que fa molt de temps que no xerrem, tu i jo. Bienvenidos vosotros a la Casa Capell del Parc Central. En la radio sabes que yo he colaborado, me he entrevistado en otras ocasiones, que no es nuevo para mí ponerme delante de vuestros micrófonos. Pues sí, la verdad es que sí, y nosotros muy agradecidos siempre que colabores con nosotros. Ahora no se puede, pero bueno, yo creo que esa entrevista sobre todo vamos a enfocar mucho en el tema de que estamos hablando en la segunda vuelta, ¿no? El segundo Ecuador del mandato. Nos situamos sobre todo cuando te dicen tienes que cerrar todo. José Antonio, ¿cómo fue todo esto? Bueno, pues eso es una cosa global, nos pasó a todos, a todas las áreas y cada uno con su peculiaridad, ¿no? Evidentemente fue un choque muy grande pasar a recogernos todos en casa, a no poder salir. Y encima nos vino una primavera climáticamente muy buena. Llovió mucho, hubo una explosión de vegetación y como los parques no se trapichaban, no se pisaban, pues estuvieron en unas condiciones muy óptimas. La vegetación se desbordó, que está muy bien, que no fue un problema. Sí que es verdad, conforme íbamos avanzando, cada vez nos íbamos limitando. Lo que pensábamos que era para 15, 20 días, se iba alargando y cada vez con más dificultad de actuar en la calle. No era esencial el trabajo y fue una de las cosas que los trabajadores, muchos, pues se tuvieron que quedar en casa esperando que llegase un periodo idóneo para empezar a volver a actuar. Y bueno, desde que abrieron, la primera vez que abrieron ya, que los trabajadores municipales empezaron a volver a su día a día, pues nosotros tomemos las calles, tomemos los parques y poner la ciudad al día primero y después lo que hacemos siempre, mantenerlas, apostar por una ciudad metropolitana, una ciudad importante, la octava ciudad más importante de Cataluña, la capital del Maresme, una ciudad muy visitable, que nos visitan, que nos tendrían que visitar más, dar a conocer todos nuestros espacios. Nosotros somos la ciudad de los 4 tercios, 3 tercios, la zona urbana, la agraria y la forestal. Y el cuarto tercio es el mar, ¿vale? Pues todo eso hacemos la gestión de conservación y de sostenibilidad para poderla disfrutar. Y ese es el trabajo de mi área a nivel, en la parte urbana, el tercio urbano son los parques, plazas, arbolado, es la gestión que hacemos el día a día para tenerlo en orden y que la gente lo pueda disfrutar de sus ventajas de tener una ciudad con mucho arbolado, con muchos metros cuadrados. Hacemos todo tipo de gestión fitosanitario, cumpliendo a ley las normas de los productos que se pueden y lo que no se puede utilizar. Utilizamos de todo tipo, variedad. La solución no está atacar en el caso de si hubiese una plaga, porque una cosa es una plaga y otra cosa es que haya insectos. Insectos en la ciudad donde hay vegetación y donde hay zonas verdes, en este gran espacio, habrá millones de animalitos diferentes, millones, pero no se perciben porque entre ellos se equilibran y hay un trabajo entre ellos mismos de control. Y ese control natural pues también pasa en la ciudad.
pero de vez en cuando se desmadra. Hay alguna plaga que sobresale sobre las demás, hay una plaga que nos dificulta el control, pues se ejercen metodologías para poderla controlar. ¿Qué hace? Para poder controlar. Pero vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito, me has dicho el tema de forestal. Hemos visto hace poco, vamos a retomar eso, hemos visto hace poco incendios también controlados al final. Sí. Se puede controlar este gran incendio, que por suerte está controlado. Con muchas situaciones de bomberos. Yo me acuerdo de que fueron minutos a minutos como hicieron también los cortes para que esto no pasara más. Estamos hablando del último incendio, no de Vista Alegre, que ha sido esta mañana, sino el último incendio. ¿Qué previsión tenéis para esto, ¿no? Para que estamos en época de incendios, estamos en época de verano, tenemos un parque forestal en el sentido más amplio, no que tengamos el parque forestal, sino en el sentido más amplio. ¿Tenéis alguna previsión? Bueno, tenemos el área forestal, que tenemos una gran parte, por suerte, disfrutamos, estamos dentro del Parque Montnegra Corredor, una gran parte dentro del Parque Montnegra Corredor, donde dentro tenemos un parque forestal invidiable, un parque forestal equipado con una serie de actividades para que la gente pueda ir a pasar el fin de semana, que es gente de Mataró y de fuera de Mataró. Y hacemos la gestión forestal, y hacemos el mantenimiento desde hace muchos años, esto no viene nuevo. Nosotros en las reuniones del Parque Montnegra Corredor, propietarios del Montnegra Corredor, somos un referente en la comarca de gestión del porcentaje de zonas, lo municipal prácticamente a un 90%, lo privado, porque nosotros estamos encima, porque vamos detrás del propietario forestal y le motivamos, le incentivamos, facilitamos que tengan capacidad de llegar a las ayudas para poder hacer la gestión de su territorio. Pues tenemos mucha zona, toda. Evidentemente que no, porque hay zonas forestales, propietarios forestales que les cuesta reconocer cuál es su parcela. O sea, por herencia saben que tienen una propiedad, pero no tienen ese desconocimiento. Pero nosotros desde la área agrario forestal, desde mi regiduría, tenemos unos técnicos, por suerte, que se lo creen. La gran mayoría de los trabajadores municipales se creen su tarea, pero yo presumo de los que yo tengo, realmente es una cosa que la hacen creyéndose que su trabajo es fundamental y le dedican horas las necesarias. Hablamos me has hablado de técnicos, me has hablado de una previsión, pero repito, o sea, tenemos la temporada de verano. Y ojalá que no haya más incendios, pero ¿tenéis previsto cortafuegos, estructuras, toda esta previsión? Nosotros evidentemente, pero nosotros siempre, nosotros hacemos la gestión en las franjas de las urbanizaciones. Es de ley, eso es obligatorio. Es que nosotros desde que de ley obligatorio nosotros las estamos haciendo, periódicamente las estamos haciendo. Ahora está en contrato, en licitación para que salgan la renovación, volver a repasarlas. Pero no es que no están abandonadas. Existen esas franjas, se han hecho, se están haciendo. La franja en el casco urbano en el casco urbano, perdona. Sí. En las lindes de Mataró. Sí. La ley dice más allá, dice también que ahora ya las lindes urbanas también hay que mantener la franja. Pues también donde las tenemos, porque nosotros como tenemos una franja urbana muy grande que es la costa, pues evidentemente ahí no hay franja forestal. La parte de la autopista también es de una franja natural. Del casco urbano no están todos los metros y lo gestionamos. Hace poco hemos hecho la zona Galicia, que es la parte más compleja nuestra, donde el casco urbano penetra al bosque. Sí. Lo hacemos. Lo que sí que a lo mejor no hacemos, bueno, no hacemos ni lo hacemos nosotros ni nadie, es controlar las áreas, los perímetros de los vecinos,
de los pueblos vecinos. ¿Me entiendes? Eso, no sé, este incendio que me estás hablando es un incendio que se inició en el Torrent de Vera, que es un torrent que está en el término de Argentona, y todo el incendio transcurrió por zona de Argentona. En ningún momento tocó nada de Mataró. En Can Vilardell, la zona más cerca que más se pudo aproximar, las franjas están hechas, y se quedó a... No llegó 500 metros, 700 metros en el bosque, es distancia. Nosotros lo tenemos gestionado. ¿Estamos salvados? No, porque hay un gran incendio. Cuando hay un gran incendio, si veis los grandes incendios, este que ha pasado hace poco ya está controlado en Gerona, en Llançà, quema hectáreas, quema 500, no sé si ha sido 600, 700 hectáreas. Ha tocado diferentes municipios. Nosotros, ¿qué tenemos que prever? Pues hacer lo que estamos haciendo y hacer más hincapié, sobre todo en las zonas de en todo lo que son franjas, en las casas aisladas también, en la payesía. Pero esto lo hacen ellos mismos. El propietario que es su casa de referencia, donde vive todo el día, todo el año, todo el año, ellos ya se encargan de mantener. Y si no lo hacen, pues nosotros como ayuntamiento tenemos que hacer el seguimiento para obligarles a que lo hagan, para protegerse ellos, para proteger su patrimonio. Totalmente. Hablamos un poquito, pues esta mañana ha habido un incendio que ya está, que ya no existe porque ya los bomberos han actuado sobre ellos, son en Vista Alegre. Que hemos dicho esos matozos, yo creo que por el tema de ese mantenimiento. Entonces te preguntaba el tema de mantenimiento, ¿vale? Porque estamos en zona, en época de esto. Que puede haber provocado o no esto, las autoridades dirán o no, pero claro, esto es un problema, José Antonio. Bueno, en el casco urbano, los incendios del casco urbano, en las pinedas naturales que hay en zona de Llantia, en zona del Parc del Nord, pues corremos ese peligro porque estamos en el mes de agosto, hay mucha sequera, los incendios, no he visto una tormenta, no he visto nada. Cuando actúa la mano del hombre, esto no... Tú no puedes, previsión ninguna. ¿Qué previsión puedes tener? La previsión es tenerlo acondicionado. Esas áreas están acondicionadas, están gestionadas. Esas áreas, antes de San Juan, se hace un repaso cada año. Y se ha limpiado. Seguramente, yo no lo he visto porque he estado toda la mañana, he estado con diferentes temas, tú lo sabes, y yo no he no he podido ir. No tengo la información, pero evidentemente yo doy por hecho que habrá sido un sotavosque, un incendio seco, normal. Cualquier cosa que prenda hoy tiende a quemar todo el sotavosque rápido, porque está todo muy seco. Pero de ahí a que eso se convierta en un gran peligro para la ciudad, que hoy no podemos interpretar, se ha puesto en riesgo un patrimonio de la ciudad, porque nosotros ya trabajamos para que eso no se ponga en riesgo nunca. Pero no podemos olvidar que son son mil y pico hectáreas no, 700 y pico hectáreas, así 1000 de la zona forestal de Mataró. Mantenerlas todas 100% gestionadas cuesta. Y cuando una vez que se gestiona, a los 5 o 6 años, hay que volver a empezar a volver a gestionar. Es un trabajo continuo y que se está haciendo. Que yo cuando voy a las reuniones, ya te digo, de Montnegre, Corredor, de Montnegre, todas estas, somos referentes, somos ayuntamiento, y este año no va a tocar mucho dinero, muchas ayudas, porque es que lo tenéis todo gestionado. A mí, de verdad, yo les digo chapó por los técnicos, chapó por el equipo que trabaja ese área, chapó por... desde policía
Ya te diré, ahora no me sale el nombre, que hacen el trabajo de prevención, y que el seguimiento. ¿De aguardas forestales? No. Bueno, también los forestales de la Marina de aquí de la zona, que vigilan todo el parque, los ríos, todas estas llavaneras, toda esta zona, voluntariado, evidentemente que también, que vigilan. Ellos son los primeros que cuando ven un camino que no está en condiciones, ellos son, primero, te lo reclaman si creen que es prioritario, y si es necesario lo hacen hasta ellos mismos, porque tienen capacidad, tienen recursos, porque ellos pueden solicitar ayudas, subvenciones, para después buscar empresas que le hagan esa gestión. Los forestales, dentro de sus tareas, de su voluntariado, es parte del voluntariado gestionar ese patrimonio, el público y el privado. Vamos a hablar, Pedro, si te parece bien, de la zona de Bellavista, del depósito de Bellavista. Aquí estamos en el centro, estamos en Casa Capella, pero somos del barrio. Creo que es importante también hablar del barrio. Y ese depósito, con ese cambio que va a ser brutal. ¿Qué tipo de arboleda se va a poner? ¿Qué tipo de plantas se van a poner allí? Bueno, se va a poner una vegetación que sea autóctona, una vegetación relacionada con el entorno. Se van a poner evidentemente alcornoques, se van a poner algunas encinas, se van a poner, ahora no me sale, garrofés, algún garrofé. Claro, evidentemente ahí la parte de penetración del parque natural del Garrofet, del Turó de Cerdañola, tiene que hacer una penetración natural a esta nueva zona. Después habrá una zona, pues con el típico árbol que funciona muy bien en la ciudad, tiene unas tipuanas, que es lo que ya hay en la zona, que es la zona más la zona de embellecimiento, la zona más próxima a la ciudad. Pero la penetración, la primera sensación tiene que ser que en la montaña se recupere esa zona que se ha trabajado para generar un depósito, para dar un servicio a toda la ciudad, y la recuperemos de una manera que vuelva a ser parte del entorno. Un patio, una plaza también de la zona, para que pues los vecinos, el colegio, puedan salir y hacer actividades en esa gran plaza dura que habrá ahí en el par que no tiene sin nombre, pero actualmente, como está en Bellavista, pues le llaman el depósito de Bellavista, pero pondremos nombre. Se pondrá, digo yo. Toda la zona es conocida como el Par de los Garrofés. Sí, el Par de los Garrofés. O sea que si el nombre va por ahí, tampoco, no creo que hubiese un gran conflicto. Vamos a ver, porque hicimos la visita, y lo veremos también en este vídeo, esa visita con ese técnico. Estuvimos hablando un poquito con el depósito y qué vegetación podría ir ahí. Pero vamos a seguir también hablando, has hablado de plagas. Sí. Sabemos que están haciendo un tratamiento para esas plagas, pero ¿qué más? Porque es que las plagas de verano siempre ocurren, que aparte de lo que puede caer del árbol, tenemos los visitantes alados estos, que molestan un poquito en casa también. ¿Cómo prevés o cómo se hace la previsión para estas plagas? Bueno, nosotros hacemos, ya lo he comentado antes, pero ojo, ¿qué es una plaga? Y otra cosa es que haya insectos. Plagas. Por eso diferenciado. Sí. Y hay plagas. Y hay insectos temporales, porque, por ejemplo, hacemos una gestión de la procesionaria, y son los capullos que salen en los pinos. Se ha hecho una gestión y se ha rebajado. ¿Se ha desaparecido? Del todo no, porque eliminar unos seres que llevan aquí con nosotros ya muchos años, la procesionaria, pues es difícil de que desaparezcan, pero se hace la gestión. Estamos utilizando mucho la endoterapia, que es inyectar el líquido, no deja de ser el producto
llevando el veneno al árbol directamente, que a través de la savia llega a las hojas y los bichos cuando se alimentan pues se eliminan. Eso es lo que hemos utilizado en varias especies. Pero la procesionaria es una cosa temporal. La procesionaria cuando baja del capullo y el nombre lo viene por la procesión de los gusanos, que es muy visible, muy llamativo, eso dura un mes. La pabellona del corcho, de la zona de Montnegre, pues también, esta dura 3 días. Cuando da la explosión que sale la palometa y sale a volar, durante 2-3 días, en la época que estamos teniendo esta crisis de plaga de este bicho, evidentemente que... Es que ahora se me ha ido porque me escucha que... Estamos hablando... Evidentemente que es una dificultad, pero lo tratamos y con éxito. En la procesionaria este año hay imágenes de procesionaria, evidentemente, pero no lo del año pasado ni mucho menos. No, las personas que salen a estas zonas con perros tienen que tener precaución. Sí, por eso ponemos los carteles. Igualmente, porque un solo gusano puede hacer daño. El sistema del perro cuando lo olfata y tal, pues puede dar problemas. Entonces no podemos decir que lo hemos eliminado del todo, pero que lo hemos rebajado mucho es evidente. El nivel de procesionaria de este año con el respecto al año pasado, nada que ver. El tema de la corituca, el tigre del plátano, pues para estas fechas el año pasado era un no parar. En todos los sitios, de quejas. Un bicho que no genera ningún problema, pero molesta. Yo lo tengo en mi casa. En mi casa yo vivo el paseo Ramón Berenguer y de ahí muchos plátanos y molesta mucho la situación. Ver en casa, verte invadido por este bichito que no hace nada, molesta. Pues hemos hecho la gestión en Diterapia y a fecha de hoy está funcionando. Toca madera. Que dure. No sé si que dure, pero que habrán, seguramente que en algún momento habrán, pero tenemos en cuenta que estamos en la naturaleza, estamos introduciendo la naturaleza a la ciudad y la naturaleza hay esto. No sé si te toca, ¿no? El tema de las plagas de ratas y de cucarachas, que cada año nos toca. Sí. No sé si te toca a ti personalmente o lo llevan a otra sección. No, me toca como ciudadano, me toca sufrirlo como ciudadano. Evidente, es desde en salud pública, hacen la gestión, tienen una empresa que hace el control. Que durante todo el año pone veneno, se tiene que trabajar, hacerlo muy bien, hay que impedir que no se envenenen los pájaros, que no se envenenen los animales domésticos que salen a pasear, hay que hacer un trabajo de revitalización, no me salía la palabra, pues no lo llevo yo, pero evidentemente cuando esto pasa en un parque, pues sí que me llega la información, nosotros traspasamos y ellos vienen desde la empresa que hace la gestión y actúa y normalmente suele tener buen resultado, pero no quita de que de vez en cuando veamos alguno. Tenemos las gateras municipales que hacen trabajo también en la ciudad, que hay unas alimentadoras voluntarias que hacen una gestión muy buena, que es importante para el control de los gatos y el control de otras posibles bichitos que nos colonizan, que nos quieren colonizar. Vamos a hablar un poquito del tema de las podas, porque ha habido muchas quejas, ¿no? De cuándo se puede podar, porque en mi barrio no se está podando, o en mi calle no se está podando. Hay un periodo, sabemos que hay un periodo de cuándo se puede podar una zona u otra, pero queríamos ampliar un poquito contigo. Bueno, la poda es muy relativo, porque poda en verde de seguridad, porque un balcón se siente invadido por un árbol, poda en verde se puede hacer todo el año. Quitar, recortar, darle ese espacio al vecino para que no se sienta invadido por los árboles que hacen este gran trabajo en la ciudad, pues se hace todo el año.
Después la poda no deja, el árbol no está pensado para que se le pode. El árbol, si tú lo podas, le estás generando una herida que depende de la especie, después conlleva debilitarlo y tener otro tipo de plagas, el oidio, hongos, el pulgón, facilitamos otro tipo. Entonces la gestión con respecto a cómo se gestionaban los árboles años atrás y ahora, la visión de los perímetros agrónomos, de los técnicos, de los entendidos, a mí me gusta escuchar a los entendidos para hacer una buena gestión y tener un arbolado sano, ha cambiado. Y no es lo mismo en un parque, tú me dices, ¿por qué este árbol no se ha podado nunca? Ni se podará porque está dentro de un parque y no tiene ninguna necesidad de poda. Evidentemente, si haces poda es cuando después generas unas ramas nuevas y cuando después generas un posible peligro, porque no deja de ser un añadido, no deja de ser una rama nueva que no es de inicio del árbol, de la estructura del árbol, ¿vale? Y eso genera unos peligros y entonces el mantenerlo, el equilibrio del control, pues tienen su dificultad, no es sencillo. No hay un calendario que dice este árbol se tiene que podar cada 2 años. Pues habrá años, mira, este año como no ha llovido mucho, pues los árboles seguramente que alargarán su posible periodo de poda, porque el crecimiento de este año, la explosión de este año ha sido mucho más baja que la que hubo el año pasado. ¿Vale? Lo determina un técnico que visita día a día toda la ciudad, está observando toda la ciudad, árbol a árbol, sus características y su situación. O sea, ¿existe la figura de ese técnico que va a visitar? Sí. Un trabajador del ayuntamiento hace un control y están todos, tienen un DNI. Todos los árboles de la ciudad de Mataró, todos tienen un DNI. Hasta los que se han caído, que los tenemos que replantar. De censo, ¿no? Un censo de todo el arbolado, de todo. De los alcorques, porque hay algunos que no hay nada, sabemos la especie que tiene que ir. O la que no tiene que ir, porque a veces sembramos árboles que con el tiempo nos dicen este árbol no es árbol para este clima o para este entorno. Y hay árboles, pues mira, la pollancreda, quedan algunos, pero sabemos que morirán. Porque hay una plaga que les ataca, porque ellos no se sienten a gusto en ese entorno. El clima, la contaminación, lo que sea, sabemos ya que no son árboles para apostar, para tenerlos en la ciudad. Y de esto tenemos varias zonas que tenemos que contemplar, que algún día más tarde, más temprano, habrá que sacarlos, porque se mueren, se secan y después sí que generan un peligro. Estamos actuando en Camí Real, justo, pues una especie de árbol que se apostó hace, no me acuerdo bien, me dijeron en el calendario si fue en el 12, no hace tantos años, y evidentemente ha sido fallido. Pues ya sabemos, hemos aprendido, no pondremos ese árbol, pondremos otra especie. Y hay especies que funcionan muy bien en la ciudad. ¿Una vez que se retira un árbol, qué tratamiento se le hace a ese árbol? Cuando se retira que está muerto, pues evidentemente se pasa por la trituradora y lo utilizamos como abono. Como si estaba buscando si había aquí algún parterre. Hay parterres en la ciudad, en Plaza de las Teresas hemos utilizado mucho, mantiene la humedad del terreno, dificulta el crecimiento de otras hierbas que no sean las que nosotros premiamos. No existen las malas hierbas, todas las hierbas son buenas porque todas funcionan y hacen la fotosíntesis y todas son interesantes. Unas son más bonitas y otras son más feas, pero todas no deja de ser vegetación. Y nosotros para premiar una y no otras también utilizamos el corte, el desbrozado, el triturado. Bueno, sí, el triturado que saca de la máquina, justo la estrenemos ayer. La máquina, hemos comprado una señora máquina, porque para hacer ese trabajo necesitamos tener una buena máquina, tener buenas herramientas. Habíamos tenido una, ya se había quedado obsoleta, estaba más tiempo en el taller que funcionando, y ahora ya la tenemos en marcha desde ayer y estamos actuando. Vamos a las polémicas. Polémicas, no hay polémicas. Polémicas que era sobre el árbol milenario del cementerio de las Capuchinas, que la gente se quejó muchísimo, las personas se quejaron muchísimo el por qué se cortó.
el por qué no, bueno, por qué no se cortó una parte y se dejó otra. ¿Cuál fue el motivo realmente? Pues porque aquello, los árboles, allí solamente había un árbol. Sí, pero se abrió de... Pero solamente había un árbol. Si un árbol se cae una mitad, el otro igual. Este año no, el año que viene tampoco, pero algún día se va a caer la otra. Y el tiempo vuela. Yo entré en política hace 2 años y parecía que iba a estar que esto iba a durar mucho y ya llevamos 2 años. El tiempo vuela y con eso no podemos jugar. Sabes seguro que se va a caer, porque se ha caído la mitad del árbol. Se ha generado, es un árbol que era una V, que lo normal en ciudad, eso se encuentra en la montaña, pero en ciudad no se puede premiar ese crecimiento de esa forma de árbol. No se puede premiar porque es evidente que irá creciendo y no tiene el mismo desarrollo que uno normal y se va descompensando a un lado y a otro, en una zona con las características de donde estaba, del cementerio. Al que más le ha dolido, al que más seguramente creo que habrá gente que le habrá dolido mucho más que a mí, pero como yo soy el responsable, pues también y todos los que cayeron con el Gloria en el Park-Bay, todos los que cayeron con el Gloria, pero y algunos cayeron y algunos los tuvimos que acabar de eliminarlos porque cayeron por trozos y era evidente que iban a caer más tarde, más temprano. Se podó porque ya se preveía que se iba a caer por otra parte. Sí, exclusivamente por eso. Evidentemente que tendremos que hacer alguna actuación para recuperar alguna especie, algún árbol en esa zona. Algo tenemos que hacer, pero es que esto fue hace un mes y el periodo de replantada de árboles, el bueno no tiene sentido plantarlo ahora porque corremos un riesgo de tener el verano que estamos teniendo y correr un riesgo de que no vaya adelante porque necesita mucha agua, unas condiciones que se darán en octubre y noviembre. Esperemos, porque últimamente en octubre también vamos en manga corta en octubre. Esperemos que el cambio climático nos permita y podamos actuar. Vamos a hablar a la parte agraria, a la parte de espacios agrarios. Vamos a hablar también del convenio, ¿no?, con las Insenias, que de verdad felicidades. Muchas gracias. A mí y a todos los que apostamos hace ya tiempo, el gobierno y todos los partidos, porque esto viene de una declaración institucional de todo el ayuntamiento, viene de una previa en la que la entidad Insenia Mata Valdés nos ofrece nos hace una reivindicación y nos pide que nos adheramos a una adhesión a una carta y nosotros hablando con ellos llegamos a una conclusión de un formato de declaración institucional y en esa declaración institucional nos comprometemos a muchas cosas y entre ellas es a realizar un convenio con la entidad Insenia Mata Valdés, con el referente de la gente que trabaja y que vive y trabaja en la zona agraria, en una zona muy importante, el kilómetro cero, en la huerta de nuestros mercados, el sitio a conocer y el sitio a darle con un valor añadido que realmente tenemos que saberlo explotar más y explicarlo mucho más. También pues, quería dar la enhorabuena al ayuntamiento y a todos los que estuvieron organizando, a todos los técnicos, que es la Semana de la Natura. Fue impresionante lo que se vio. Sí. Y la verdad es que felicidades. O sea, se tiene que felicitar porque fue todo un éxito. Bueno, detrás de también un grupo de una entidad, un grupo de voluntarios también, la gente que participó luego lo cojo.
la gente que participó en el concurso, unas ideas que se pusieron en marcha a raíz de no poder hacer la semana la semana del Abra. Pues fue una idea de esta entidad que lleva 2 años haciendo la semana del Abra aquí en Mataró en el mes de marzo. Lleguemos a la conclusión de hacer esta actividad en el mes de abril para ser coincidiendo con la fecha de la Natura. Y sí, muy bien, muy interesante. La sinergia entre lo público y lo privado, lo público y funcionó, y es evidente. En esto, en cultura, está funcionando también mucho. Se están haciendo muchas actividades, muchos actos. Todo lo que se puede mantener, se está manteniendo. ¿Por qué se puede hacer? Porque ya se decidió organizarlo teniendo en cuenta en el momento que estábamos viviendo, no en previsiones. Si hubiésemos previsto que íbamos a estar muy bien, ahora estaríamos hablando de suspender cosas. Y no. Bueno, lo único que se ha suspendido es la cursa, que era una aventura, teniendo en cuenta, era de las poquitas aventuras que podíamos permitirnos, que creíamos que íbamos a poderlo echar adelante, pero bueno, cambiamos. Beatriz Delgado, la regidora, mi gran amiga Beatriz Delgado, con sus técnicos trabajan un modelo de cursa de santas que todavía no sé si ya es público, de momento no, pero lo están trabajando. No lo sé yo, no lo sé, pero ella me dijo esto, lo mismo que he traspasado. Estamos buscando una alternativa de cursa de santas, hacer algo, y seguramente que algo harán, porque ellos tienen capacidad, imaginación y ganas siempre de hacer cosas, porque el otro día hicimos la travesa del puerto y estuvo muy bien. La verdad es que sí. Pero vamos a hablar un poquito de otra polémica, ¿no? De estos huertos que teníamos en la parte de Sogae. ¿Una polémica? Bueno, depende cómo lo mire, ¿no? Sí, bueno, en las redes sociales hubo mucho movimiento sobre eso. Sí. Y creo que se actuó en su momento, se actuó en conciencia, pero tenemos otros huertos allí, en la parte de la Riera de Argentona, Sí, Vía Sergia, pegado ahí a lo que es el Veinat del Cros, y está en proceso. Creo que está en el periodo que le han dado un término a los que ocupan esos espacios, porque no son propietarios, y más estos espacios, que en este caso son patrimonio de toda la ciudad, son espacios protegidos, zonas verdes, zonas las que tendría que haber la planta típica de Riera, aloch, tendría que haber la mata de Mataró, tendría que haber algunas encinas o algún árbol de ribera, qué es lo que habrá, qué es lo que se tiene que recuperar, que esos espacios tienen que ser espacios para poderlos utilizar todos, no hacérselos exclusivamente de unas personas que lo ocupan sin autorización de nadie. Y nosotros después, como ayuntamiento, sí que tenemos que mejorar y ampliar la oferta del huerto urbano. Sí, por eso le iba a preguntar, o sea, ¿cómo está ahora, cómo está la situación ahora? Como que habrá también pues un periodo de aplicación y se aplicará la ley que tiene que ser, pero después de eso se tiene que hacer un tratamiento allí, es lo que me estabas comentando. Yo ya, sin preguntármelo, ya te he contestado. Pues si quieres te lo vuelvo a decir. Ahí se tiene que sembrar y tiene que estar como equipamiento de ciudad, equipamiento de riera. Ahora se va a hacer una mejora. Tenemos suerte. Vamos a hacer una mejora, creo que para el periodo, no sé si está en periodo de licitación, porque ha visto una subvención de la ACA para limpiar toda la riera. Digo, se llama Riera de Argentona. El Turó de Cerdañola se llama Turó de Cerdañola, la Riera de Argentona se llama de Riera de Argentona. A unos peces se llama Riera de Argentona. Pues la Riera de Argentona, que está en un territorio que pertenece a Mataró, pues nosotros vamos a hacer la gestión con una subvención de la ACA. Cabrera va a hacer la gestión de su parte, y me imagino que Argentona, seguro que Argentona va a hacer la suya, y la Riera vamos a recuperar la Riera para eliminar el peligro de haber tanta vegetación, tantas cañas, que algún día tengamos una riada y
y tengamos una dificultad en la zona baja, porque se haga un atasco, el agua no circule con la velocidad que tiene que circular y llegue con mucha fuerza a la zona del Carrefour, sí, la zona que está más baja. Pues eso, estamos ahí, estamos en la gestión para mejorarlo. Y todo esto también en la zona forestal, cuando hacemos gestión forestal también se mejora eso, porque lo importante es que cuando hay las grandes tormentas no todo corra directamente y vaya directamente a la riera. Buscar una gestión para que penetre el agua, los acuíferos importantes que hemos tenido siempre en la zona se sigan alimentando, las minas las podamos llenar de las aguas de los acuíferos naturales de la riera de Argentona. La gran mina de la zona, que en un futuro desaparecerá porque será un depósito, haremos un trabajo de un nuevo depósito en la zona de Bellavista, que es para eliminar la mina que está por debajo de toda la zona de casas de Puig y Calafal. Es una desconocida para la ciudad, pero ahí hay litros y litros de agua acumulados en esta mina. Y lo tenemos que renovar todo y llevarlo todo a la zona del Sorral. El Sorral será el pulmón blau de la ciudad, donde se manejará la economía circular del aprovechamiento de las aguas fluviales y en eso estamos en el proyecto. Por eso es importante la economía verde, la sostenibilidad y tener en cuenta que los recursos no son infinitos y cada vez le tenemos que garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, nuestros nietos, a todos estos, porque nosotros ya tenemos, bueno, yo tengo una edad, pero lo tenemos que programar, lo tenemos que visualizar y tenemos que empezar a actuar. Ya no valen los discursos, ya no valen. Además, ya lo canalizamos, ya sabemos cuándo a partir de hasta aquí llegaremos y a partir de aquí ya tenemos que tener garantizado otra forma de entender cómo se utilizan las aguas, cómo se aprovechan y cómo le damos una segunda vida a todo. Pero como estamos en lo verde, ahora mismo hablamos de lo verde. También, porque si no me lo preguntas ya te lo digo yo, porque tenemos dos grandes rieras, Argentona y la riera de San Simón. Estaremos a punto de empezarla, porque no podemos hacer una riera porque hemos tenido una ayuda del ACA y la otra abandonarla. La otra con recursos propios, el ayuntamiento ya ha presentado, ha avanzado todo y estamos a punto de empezar, no sé en el momento de la adjudicación en qué momento está. Yo creo que está tan avanzado como que ya estará, seguramente puede ser que esté hasta adjudicado, porque la previsión era que a finales de este mes empezara a limpiar la riera de San Simón. ¿A finales de este mes? Sí. Novedad. O sea, a finales de este mes, limpieza de la riera de San Simón. Y si no es final de este mes, durante el mes de agosto. Pero no sé por qué pones cara de sorprendido, eso es público. Sí, pero... Bueno, lo digo ahora aquí en... Es público, pero te digo que es un avance más porque también ha habido mucha polémica, te iba a preguntar por qué mucha polémica, porque se quejaron muchas personas, ¿no? de lo que estaba allí, de que lo tenían que limpiar y liberar un poquito por sí. Bueno, es una riera, es del ACA. Eso es como el mar. En la playa no podemos actuar lo que queramos. Hay que pedir permiso para todo. Cortar una caña, te pillan cortando una caña y, ojo, en según qué fechas, y eso que es una planta invasora, pero no está muy claro. Y entonces tenemos que, la responsabilidad es de quién es y al final muchas veces tenemos que actuar por dejadez de las otras, de los que creíamos que tendrían que hacerlo. La interpretación de quién es el responsable, pues lo vamos a hacer. Pues ahí lo vamos a hacer. Vamos a terminar un poquito con nuestra ciudad, nuestra zona, de esos tratamientos, esas limpiezas que se están realizando en toda la ciudad, de esos mantenimientos que se están viendo. Vamos a decir la verdad, se están viendo. Sí. Poco a poco se verán más, ¿no? Supongo.
Y en mi programación de las mejoras de espacios verdes, evidentemente, poner al día espacios, ahora se me viene a la mente porque estamos haciéndolo ahora, Plaza Las Teresas, le hemos dado una vuelta, después de haber recuperado el parking, de haber hecho las mejoras del parking, a la que hemos tenido la oportunidad, que ya se han acabado, no tenía sentido mejorar cuando estábamos trabajando con grúa, estaba trabajando en empresas, poniendo al día de legalidad el parking. Pues cuando han acabado, hemos ampliado la zona infantil, estamos mejorando los parterres, estamos poniendo protecciones temporalmente para que esos parterres tengan viabilidad, de sostenibilidad, de que la gente lo respete y que la gente lo disfrute. Y como Plaza Las Teresas, pues hicimos el Parc del Nord, hicimos el Parc Mediterráneo, en Vives y Tutó, hay un sinfín de cosillas. Pronto haremos una plantada en Pollancreda, mejoremos el alumbrado de Pollancreda, haremos una plantada de unas ginkgo bilobas, haremos una plantada de unos árboles que será un espectáculo porque tiene una época del año cuando pierde la hoja, tiene un proceso de cambio de color y es un árbol muy muy bonito, es una apuesta técnica y yo lo tenía contemplado entre las posibles especies que ya las tenemos en Mataró. El ginkgo biloba es una especie que ya hay, pero en pequeños grupos, y ya tendremos un pequeño bosque en un entorno complicado, complejo. ¿Por qué? Porque es una zona muy cerca del ecológico en la que cualquier cosa que se haga relacionado con el movimiento de tierras tiene que tener un seguimiento y unas autorizaciones. Pues estamos trabajando en la mejora también de ese espacio y el par del depósito, estamos ampliando el Rengla, cada vez hay las edificaciones se ven obligadas a generar en zonas verdes, en paseos que después tendremos que mantener y en eso estamos, en mejorar la ciudad. En mejorar la ciudad, de verdad, muchas gracias por esta entrevista, ha sido siempre un placer y sobre todo hablar de la naturaleza, de lo que nos preocupa realmente, que es vivir sanos y vivir bien. El placer ha sido mío el poder volver a recuperar estos momentos aunque sea fuera de vuestros estudios, en un sitio tan privilegiado que están aquí en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Y encantado de estar contigo y estar con el compañero David, que aunque no lo ven, está ahí. Está detrás. Está ahí detrás, y un placer poder echar estos ratillos con vosotros y poder explicar las cosas que hacemos, porque a veces pecamos de esto, de que no encontramos la fórmula de poder llegar a explicar a la ciudadanía todo lo que se hace y el por qué, y darle un sentido. ¿Por qué no esto así y no de otra manera? Pues poderlo explicar, y es aquí donde... Esa es realmente la función que hemos hecho hoy, que es explicar a la ciudadanía todo lo que se está haciendo en Mataró. Y seguramente que se nos habrá quedado muchas cosas en el tintero. Seguro. Pero bueno, tendremos mucho tiempo para seguir hablando de las zonas verdes de nuestra ciudad. Y aquí es tu casa, es vuestra casa, es la casa de todos. Y aquí cuando queréis, fíjate el plató que hemos montado aquí en un momento. La verdad es que sí, gracias de verdad. Nada, a vosotros.